Bienvenidos a la Iglesia del Puente Podcast junto al pastor Pedro Ibarra, donde cada semana estamos compartiendo un mensaje diferente de la palabra de Dios. Te invitamos a compartir juntos el mensaje de hoy. ¿Quiere escuchar la palabra del Señor en el día de hoy? Porque entre otras cosas luego tenemos también la preciosa, la hermosa Santa Cena del Señor, la Santa Cena del Señor. Le he pedido a mi querida Cintia que nos pueda leer el trozo de la palabra del Señor. Cintia. Muy buenos días, iglesia, buenos días, familia. Ahí si tenés tu Biblia, tu celular, vamos a ir juntos al libro de Hechos 9, versículo 1. Hechos 9, versículo 1. Vamos a leer la conversión de Saulo. Dice versículo 1, Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él le dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él temblando y temoroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos y oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que, llevándolo por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Amén. Gracias, Cintia querida. Esto es la palabra del Señor que explica la manera en que el Señor Jesús se le aparece entonces a este Saulo, un predicador contrario al Evangelio, era judío, nació de una manera extraordinaria en una escuela rabínica y demás, que no viene al caso, pero sí habla de cómo Jesús lo confrontó en un camino y cómo el Señor Jesús lo dejó a él en esa dependencia de preguntar, ¿quién eres tú, Señor? Y Jesús le dijo, ¿quién era? Yo soy Jesús y todo lo que usted ya sabe. Y entonces el Señor le dio ciertas órdenes. Ahora, cuando usted está en esta silla, ahí cerca de un hermano, una hermana, yo estoy acá, llevamos un viaje con el Señor hace años, hemos tenido diferentes experiencias y cosas preciosísimas. Y cuando yo hablo a veces de estirar la fe, hablo acerca de que en el área que Dios está tratando con usted, usted se pueda extender, estirar en lo que Dios está haciendo. ¿Qué significa esto? Yo no puedo predicarlo por cuestión, ¿no es cierto?, de lo que estoy haciendo como trabajo y también del tiempo. Pero imagínese, el Señor le dice, vas a ser un predicador a las naciones. El Señor le dice a este hombre cosas que él podía escuchar en ese momento por la luz que él tenía. Pero en el corazón del Señor Jesús estaba que este hombre iba a ser quizás, no comparo, pero quizás el hombre más importante del Nuevo Testamento, y no sé cómo andaría con las cosas de la Biblia, pero no hay comparaciones porque no es mi idea. Pero como ser él fue el hombre que escribió, creo que más que nadie, del Nuevo Testamento, las revelaciones del Señor. Estuvo arrebatado a la presencia del Señor, fue dado por muerto algunas veces, lo sacaron como muerto, y cuando cualquier persona coherente dice, este no vuelve más ahí,
el primer lugar que Pablo quiso entrar fue donde lo dieron por muerto y donde quedó una de las más grandes y extraordinarias iglesias. Destruyó el poder de la brujería, hechicería y demás de una diosa de aquellos días y allí levantó, como digo, una iglesia extraordinaria. No solamente levantó iglesias, también levantó obreros, levantó gente y no había recursos, no había absolutamente nada. Pablo no podía llamar a una iglesia, a un instituto bíblico, todo salía del corazón de Dios. Y ese Dios está esta mañana aquí con nosotros. Y ese Dios está en este día con nosotros. Yo estoy hablando de casos como esto de iglesia, de ministerio, pero es posible que hay un sueño en tu vida que por alguna razón no está brillando. El Señor puede resucitar los sueños, sean de familias, de matrimonios, de hogares, de la salud física o de tantas otras cosas más. Dios es más grande que toda esta Argentina. Y Dios es más grande que todas las voces que tú y yo estamos escuchando en este tiempo. Jesús le dijo: yo soy, me aparecí para esto. Y entonces le dijo el Señor: no estás persiguiendo me estás persiguiendo a mí. Dura cosa es que te metas conmigo. Pero el Señor transformó, le ganó la batalla al mal. Y de alguien que tenía motivaciones malas o incorrectas, el Señor lo transformó y lo hizo un instrumento de bendición. Se la hizo bien al diablo nuestro Señor Jesucristo. Entonces acá yo puedo ver a Jesús gestando, embarazado de algo que todavía no se podía ver y demás. Y entonces la figura que yo he venido hablándoles a ustedes es de una Betania, donde Jesús está con sus discípulos, está con una familia, 2 hermanas, Lázaro, a quien resucitó el Señor. Luego están ese hombre llamado el leproso, ex leproso, que la mayoría dice que fue sanado por el Señor y demás, aunque no hay un versículo que defina eso. Muchas cosas más. Judas quería negociar a Jesús y ya le había puesto el precio y estaba negociando 30 monedas de plata, un montón de cosas. Pero la vivencia de Jesús me apasiona, me atrae, me cautiva, me subyuga. ¿Cómo Jesús podía estar en una mesa con tan pocos comensales, por decirlo de alguna manera? Y uno parece en un momento a Superman o alguien grandísimo, que es Jesús proyectándose para levantar a un Pablo. Pero está Jesús el otro, de carne y hueso, el que puede decir algunas palabras tan cercanas a las que nosotros decimos, y Él está allí tan cerca que Él puede escuchar lo que habla uno, lo que habla el otro, o cuando salían palabras de sus labios. En otras palabras, el Jesús tan cercano, el buen pastor, que toda gente que es de Él escucha la voz y demás. Y entonces se está generando una tremenda panorámica hacia adelante, porque Pablo en el capítulo 22 de Hechos y Pablo en el capítulo 26 de Hechos está dando el mismo testimonio. Se me apareció Jesús y mi vida cambió. Le dice a Félix: Félix, no sé, no tengo otro testimonio. Soy producto de que Jesús se me apareció. Y dice que este hombre estaba entrando en el convencimiento. Entonces yo digo, qué maravilla lo que el Señor hace. ¿Qué es lo que hace, pastor? Bueno, por un lado está engendrando cosas grandiosas. Y por otro lado está pastoreando lo que Él puede pastorear. Que no era nada fácil, no era nada fácil. Y por eso yo les digo a ustedes, Dios debe estar generando algo grande en muchos de nuestros corazones. Dios debe estar generando muchos Pablos o muchos impactos o muchas cosas que Dios nos puede sorprender. ¿Cuántos calculan que esto puede hacer así para la gloria de Dios? Entonces
Y uno ve después lo humilde de esa mesa, de ese hogar. Jesús llega 4 días después, pero Jesús le habla a la misma muerte y este hombre, Lázaro, sale a la vida. Y cuando yo veo eso, yo digo, qué esperanza sublime, mis hermanos. Qué esperanza que cuando el Señor dice, soy la resurrección y soy la vida, soy la resurrección y soy la vida, yo creo que cobra realmente un sentido mucho más grande. Y creo que si Él es el que nos va a llevar a usted y a mí en un abrir y cerrar de ojos a la presencia de Dios, estamos asegurados para la gloria de Dios. Estamos asegurados para la gloria de Dios. Entonces estamos en una gran campaña en estos días. ¿Qué campaña? Ponga atención. Es una campaña de milagros. Y están sucediendo milagros. Yo a veces hablo con el pastor Lisante y digo, ¿cómo hacer para que algunos los expresen o nosotros digamos? Pero los minutos son difíciles acá. Pero hay milagros del Señor. Escuche, hay gente que ha salido del hospital por un milagro del Espíritu Santo, donde no oró o ministró un reverendo, un pastor o alguien, gente de nuestra iglesia ungida hasta los huesos por Dios, la pelearon en ayuno, oración y la gente está saliendo a vida. Eso es de Dios, eso es el Señor. Algunos no han perdido su techo, aunque no les pertenece, porque alguien metió la mano al bolsillo y ayudó a alguien en el nombre del Señor. Y podría seguir hablando de un montón de cosas más. Hay gente que la pandemia le hizo un daño terrible. Es discutible esto, porque yo creo que la pandemia, aunque ha sido difícil, y yo entiendo lo que se quiere decir, pero yo creo que cuando hay hijos de Dios y hacen del encierro un lugar para la gloria de Dios, debe acercarnos más a Dios y más al cónyuge también. ¿Cuánto dicen un gloria a Dios? Porque si por cada cosa de esa tenemos un divorcio, o tenemos gente que se fue por la pornografía, o se fue por la frialdad, o porque postergan el culto de vez en cuando y hacen realmente una diferencia tremenda en estas cosas, eso no es de Dios. Lo de Dios es, mientras más difícil, más y más cerca del Espíritu Santo del Señor. Más cerca del Espíritu Santo de Dios. Hay provisión de parte de Dios. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? A veces cuando hablamos con los pastores decimos, y este no, está prosperado, y este está prosperado, y este está prosperado. Y lo demás hacemos comentarios nosotros o tratamos de orar y demás. Pero gracias a Dios que hay prosperidad. Gracias a Dios que hay prosperidad. ¿Cuántos de ustedes sienten que tienen una gracia de prosperidad? Gloria a Dios. ¿Y cuántos creen que puede el Señor bendecirnos en esta área? Gloria a Dios. De ahí más abajo no pregunto más nada, porque si no usted me va a venir a pedir plata a mí y yo no le voy a dar nada. Pero hay de parte del Señor. ¿Y qué estamos celebrando en esta mañana? Gracias al Señor que Jesús nunca cambia. Amén. Él es el mismo. Gracias al Señor podemos estar celebrando el testimonio de ¿qué, pastor? De que Lázaro vive. ¿Y qué es lo que pastoralmente yo les animaría antes de contarle una bellísima historia? Bueno, lo que yo les animaría a ustedes es el hecho de que Dios nos ayude, que cuando hay un testimonio, nunca el enemigo pueda matar el testimonio. Dice la Biblia, la palabra de Dios, que por causa de la resurrección, de la sanidad de ese Lázaro que está a la mesa, la gente dejaba sus religiones y se iban tras Jesús. Y en uno de los versículos extraordinarios dice, mirad, el mundo se va tras él. Los judíos querían convencer a la gente como que era una religión nueva, como que, y todos se querían ir con Jesús. Y hay otros versículos. Dice que había gente que había visto las señales del Señor y que estaban convencidos y convenciéndose, pero entre ellos, y entonces
seguían a Jesús. No eran predicadores, era lo que pasaba. Las señales valen más que 1000 argumentos. Si se sanó uno, si se liberó el otro, si alguien recibió el amor de Cristo cuando tú metiste la mano al bolsillo para que no falte el pan en un lugar, hermano, no son cosas menores. Dios está obrando. Dios está obrando. Dice que ni un vaso de agua queda sin recompensa. Entonces vuelvo a esa sencillez ahí de la Betania y dice, lo querían matar a Lázaro. Jesús les da resurrección y estos lo querían matar. Di conmigo, lo que Dios resucita, no hay diablo que pueda matarlo. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Entonces usted no es un San Pablo o no sé qué. Usted es un líder o un colaborador de lo que llamamos nuestras células. Y entonces usted hizo de todo por ese discípulo. Y no comience a nombrarlo ahora que es de la boca. Y entonces usted dice, bueno, yo a este le oré, le prediqué, lo liberé, lo bendije, lo visité, y al final no se canse nunca de hacer el bien. Dígase a sí mismo, Ibarra me dijo que no deje que me maten a mi Lázaro, porque mientras Lázaro esté vivo hay esperanza. Mientras Lázaro está vivo es que hay una gloriosa esperanza de resurrección. Y yo creo que antes de esa resurrección que se habla en las dispensaciones, creo que va a haber un gran despertar del Espíritu Santo. Se está oyendo de un gran despertar del Espíritu Santo. Y creo que el Señor que levantó a Lázaro va a mandar un montón de nuestra gente y las va a elevar en la unción, en la gracia, en la autoridad, en la sabiduría, en la ciencia, en la revelación. El Señor se va a glorificar grandemente, porque el Señor a los que tiene los va a usar. Y el Señor está usando gente que ni sabemos de lo que Dios está haciendo. Entonces, cuando vemos esto, vemos un cuadro de comunión, vemos un cuadro de cercanía, vemos un cuadro de un Jesús que no es el sanador de las multitudes, de los carteles grandes, que todo eso es maravilloso. Está en una casa y en la casa tiene un ex leproso y un ex muerto y un montón de cosas que estaban por ahí realmente difíciles. Pero míreme a la cara, aunque tenía dificultades, la iglesia de él, lo que él estaba preparando, no iba a claudicar. Y en otro relato dice, las puertas del infierno no van a prevalecer. La iglesia va a caminar en victoria para la gloria de Dios. Es un tiempo un poquito especial por muchas cosas de la nación, pero Dios está con nosotros. Y si el Señor está en tu mesa, allí, en tu casa o en tu célula, algo bueno está pasando. Ya tienes lo más grande que puedes tener. Jesús, el Hijo de Dios. 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 Entonces, haz conocer tus testimonios. Si alguien se sanó de gripe, aleluya. Si alguien se restauró matrimonialmente, gloria a Dios. Si alguien recuperó tal cosa por el trabajo, si alguien, bendito sea tu testimonio, ese. Y si has resucitado muerto, mucho más. Y si alguien logró de la nada tener una casa, mucho más. Pero que todo testimonio lleve siempre al Señor Jesucristo. ¿Y qué les quiero decir con esto? Que estamos a la puerta de muchas cosas espirituales muy grandes, pero no olvidemos el día de las pequeñas cosas, porque Dios ha sido, es y será fiel con nosotros. Y cuando yo veo esta palabra del Señor, los Lázaros que yo bendigo, que está cerca el Señor de toda esta gente, y tú que estás allí, yo ruego, oro, pido a Dios que de los que Dios te dio no se pierda ninguno, que todos estén en resurrección y en vida,
para la gloria del Señor. Porque cuando alguien dice yo estuve muerto y ahora estoy vivo, ¿qué testimonio más grande puede recibir? No hay testimonio más grande. Déjeme contarle algo que me conmovió el corazón. Un hombre llamado Hudson, un misionero, estaba en una iglesia quizás como esta o algo parecido, con familia, con amigos, con un montón de... Pero el corazón de este hombre ardía de una manera muy notoria. Era el fuego del Espíritu Santo. No eran emociones, porque en ese país no había mucho tema emocionales y demás, pero el fuego estaba en este hombre. Y Dios le dice, anda al país de Birmania, que es totalmente cerrado, contrario a Cristo. Y el hombre se prepara, hace todo lo que tiene que hacer y se va con su familia a Birmania. Y él dice que cuando entra a aquel lugar, Birmania, pareciera que había fuerzas de oscuridad que querían como rechazarlo, como sacarlo, como negarle la entrada. Así que él, de que pisó el lugar, estuvo peleando en eso. Cuando él comienza a hacer la obra, cuando él comienza a trabajar en Birmania, por 7 largos años no se convierte nadie. Nadie viene al camino del Señor por 7 años. Y desgraciadamente a este hombre precioso de Dios se le mueren un par de hijos, más de 3. Padeció mucho, fue doloroso. Por predicar el amor de Jesús, que entre usted y yo sería quizás las buenas obras, obras de caridad, de amor, no solamente a Cristo el Salvador, ayudando a la gente. Lo meten preso 17 largos meses. Soledad, su mujer sin los hijos, un montón de cosas. Pero quiero decirles algo, el corazón del hombre estaba en fuego, ardía y se devoraba, comía intensamente la palabra del Señor. Y cuando venía cosas que él no comprendía, porque había cosas que él realmente no comprendía, el fuego y la palabra lo sostuvieron. Un día llegó el encargado de la cárcel diciendo: te vamos a dar la libertad. Cuando él se enteró eso, le dijo al señor de la cárcel esta palabra: yo quiero hablar con usted, me gustaría hablar con usted. ¿Sobre qué? Yo cuando salgo de acá, ¿podría seguir predicando a Jesús, el que vino a hacerles bien? Porque habían entregado comida, entregado cosas, un montón de situaciones. Y el hombre le dijo: creo que no, pero te voy a dar con el gobernador. Conseguir una entrevista con el gobernador era algo ya muy, pero muy grande. Quiero decirles algo, hermanos. Logró la entrevista con el gobernador, y aunque estaba revuelto el mundo espiritual por todos lados, a él le seguía ardiendo el corazón. Y yo le digo a usted que nadie apague la llama que está en su corazón, porque lo que Dios encendió no hay diablo que pueda apagarlo. Porque lo sagrado es sagrado, y eso arderá en tu vida para la gloria de Dios. Y te va a pasar algo. En vez de ir hacia abajo, va a ir hacia arriba, a más fuego, a más sed, a más esperanza, a más juntarte con los que tienen la misma sed que tú tienes. Entonces habla con el gobernador y le dice lo que estaba pasando. Dice: yo lo único que le pido es poder hablar de Jesús a la gente. Lo que él quería era no darle solamente una situación de comida, saco, zapato o lo que sea. Él quería darle a Jesús. Su interés era Jesús por Birmania. Y entonces el hombre le dijo: ni loco te puedo dejar hablar. Y el hombre dijo: ¿por qué? Explíqueme. Dice: porque palabras o mensajes o religiones que predican o dicen cosas hay por todos lados, y vos sos uno más. Pero cuando vos viniste a este tema de la cárcel, te colgamos de acá
se te rajó la carne en los brazos, tenés marcas en el pecho, en la espalda, en las piernas, estás lleno de cicatrices por todos lados. No le tengo miedo a las palabras que vos puedas decir, pero tengo miedo a un pueblo elemental que cuando vea las cicatrices, ese pueblo diga: nadie muere por lo que no ama. Nadie presta su cuerpo para ser vituperado de esta manera por una religión que sea solamente religión. Ha demostrado que vos tenés cicatrices por lo que amás. ¿Y qué puedo hacer? No te puedo dejar hacer lo que quieras hacer. El Señor hizo un milagro extraordinario. Y por cosas que no vienen ahora, Él se encontró en medio de la gente con todas esas marcas. Marcas por amor a esa gente, marcas por amor a los birmanos, por los que sufrían, por los despojos, por los abusos de esa gente de autoridad. Y la gente veía esta clase de cosas. Y entonces pasó algo. Miles, más miles, más miles, miles y miles vinieron a Cristo y se entregaban, pero no porque le ofrecían un evangelio sino desesperado. Por favor, déjanos ser tuyo, Jesús. Déjanos ser de tu ejército, de los que tienen cicatrices, de los que tienen las marcas, de aquellos que, como el apóstol Pablo, compañero del que yo le hablo, decía. Pablo dijo: llevo por todos lados las marcas del Señor Jesús. ¿Y qué le digo a la gente de Quilmes? A mi iglesia preciosa: no desmaye cuando alguien no salió bien. Cuando estás pagando un precio injusto en una cárcel, no como aquella, sino de otras. O cuando las cosas no han salido bien con tu, no sé, casa, o quizás tu negocio, o quizás a ese que abrazaste y bendecido hasta los huesos, y después el pago no fue el que vos esperabas. Nunca bajes los brazos. Nunca dejes de mostrar las cicatrices. Nunca dejes que algo, como le digo a los chicos más jóvenes, te haya dejado una mordedura mortal que tú dices, porque el diablo te viene a preguntar: ¿y vale la pena hacer esto? ¿Vale la pena? Yo podía darte 100.000 versículos bíblicos quizás o menos, o podía contarte historias, y también podía contarte historias de mi vida, pero eso es menos cero, menos cero, menos cero. Algunos de los que a veces fallaron en esto, lo único que hicieron fue hacerme bien. ¿Por qué? Porque cuando me hicieron lo que me hicieron, tuve que buscar a Dios. Tuve que saber si yo estaba en santidad. Tuve que ver si yo quería, Señor, bajar el palo porque está haciendo cosas que no debía. No, nada de eso. En las que la invoqué, dije: ayúdame y que yo pueda hacer una bendición. ¿No le pasó eso a usted muchas veces? ¿Y no le ha ido bien a usted con esas cosas? Dios ha sido bueno. ¿Y no es verdad que usted aprendió de eso mucho más de aquellas historias lindas, verídicas, hermosas? El Señor te ayude a que nadie te deje en el camino. Y como Adoniram Hudson, tú seas uno que veas miles, 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 miles y miles. Y sabes, este hombre fue consolado por sus criaturitas muertas. Fue consolado por sus 17 meses preso. Fue consolado porque predicó y un solo convertido en 7 años. No bajemos los brazos. Nunca el mal prevalecerá contra el bien. Dios sigue estando en el trono.
Dios está con usted y la verdad de Dios prevalecerá. La escritura y el dicho del Señor salió de esta manera, y el Señor dijo así, que las puertas del Hades, las puertas del infierno no van a prevalecer contra la iglesia. La iglesia seguirá como un ejército fiel. No es tiempo de nada, sino ser más fieles que nunca para la gloria del Señor. Toque el hombro del que está al lado tuyo y decirle: el Señor te dé nuevas fuerzas en estos días. El Señor te dé nuevas fuerzas, y que esas fuerzas se multipliquen. ¿Cuántos me dicen un gloria al Dios Todopoderoso? Así que una tremenda salvación en la nación, un tremendo impacto en la nación. Se levantaron un montón de testimonios de iglesias. Y sabe lo que me gusta decirle en esta hora: la historia de un hombre terminó como la historia de un ejército para la gloria de Dios. Decirle a que está al lado tuyo: cuando Dios te use mucho y la cosa ande tan bien, decirle: no te olvides de los pobres. Decirle que está ahí. Así que Jesús en la mesa, y Jesús en un camino donde nadie lo vio, lo evangelizó. Lo tiró al piso y le dijo: de acá en adelante portate bien y te voy a llevar por. Y estaba delante de un rey, dice, el rey dijo: no sé qué hacer, por poco me persuades. El evangelio va a crecer. El evangelio va a crecer. El evangelio va a crecer. Porque Cristo nunca va a decrecer. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Podrían haber miles y millones de gentes alrededor del mundo con sus manos extendidas, estiradas, pidiendo, clamando por algo de... Y el Señor en su sola potestad está intacto, no le falta nada. No hay un átomo que le falte. Él tiene plenitud y más plenitud. Y esa plenitud es para la iglesia que Él sostiene. Él no es un loquito que anduvo embarazando gente espiritualmente para después dejarlo en la esquina tirado, o para que le dé un plan el gobierno. Él es el hombre de la casa, el hombre de la iglesia, que se basta espiritualmente, entiéndalo, para sostener a la iglesia y para que nadie golpee otra puerta, sino que todo está en Él, desde una resurrección hasta tantas cosas más. Dios ha sido bueno con nosotros. Dios ha sido bueno con nosotros. Dios ha sido bueno con nosotros. ¿Cuántos me dan un gracias a Dios en este día? Gracias por acompañarnos. Esperamos que hayas disfrutado el mensaje de hoy. Nos encantaría que pudieras compartir este podcast con tus amigos y conocidos. Si deseas comunicarte con nosotros, podés encontrarnos en Facebook, Instagram o YouTube como Iglesia del Puente. Gracias de nuevo por ser parte de la Iglesia del Puente Podcast.